Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Un invitado desde la mismísima Colombia, Leonardo Fajardo. Leo, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Un chévere invitadísimo y bacanísimo estar acá. La verdad es que muy contento porque Leo tiene un proyecto muy interesante que se llama Mentes en el Exterior. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo es que nace Mentes en el Exterior? ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo es que se te ocurre esto? Porque es muy interesante. Bueno, la historia es un poco, todo arranca, yo digo que no hay río limpio que al comienzo no lleve piedras, ¿sí? Y todo en esta vida, yo digo, Roger, que tú necesitas de verdad un buen cachetadón o un muy buen dolor para que tú puedas cambiar, ¿listo? Para que tú puedas como evolucionar y dar el siguiente paso. Y mira que yo no soy ajeno a eso, o sea, yo creo que yo viví en carne propia cómo era eso, porque en Colombia tuve la fortuna, y digo fortuna como medio triste, porque logré acceder a la educación superior en Colombia, pero yo no sabía que me corría pierna arriba, como decimos en Colombia. Y es que detrás de lo que yo estaba estudiando traía una bolsa muy pesada y una deuda estudiantil en la universidad. ¿Vale? Claro, porque es muy caro también estudiar en Colombia, en privado. Llamémoslo que en pesos, en dólares, hablemoslo en dólares. Un año académico puede estar costando en Colombia fácilmente $5,000, $6,000 en una universidad buena. No digamos que ultra excelente, pues hacía rankings internacionales. ¿Y que eso fue, la historia que cuentas fue hace cuánto tiempo? Ponle tú hace 15 años. Sí, que empecé a estudiar yo. 15, 17 años que yo empecé, accedí a la educación superior. Paralelamente sale mi hermana. Y muy orgullosamente lo digo, pues yo vengo de digamos que una clase media trabajadora colombiana, donde mi papá y mamá trabajaban, tenían sus deudas, y lograr pagar 2 matrículas de $5,000, de verdad que matemáticamente, financieramente era imposible. Entonces, mi hermana muy hábilmente, ¿sí?, logra encontrar una opción en el exterior, y pues nosotros como papás machistas latinos, en el buen sentido de la palabra machistas, pues uno se preocupa, hombre, de mi hermana que nunca cogió ni siquiera un bus, un camión, un Transmilenio, como lo llamamos en Bogotá. Ahora no sale ni a la tienda. Ahora se va para Rusia. Y uno dice, para Rusia, men, ¿y ahora qué se va a ir a hacer ella allá para Rusia? O sea, no puede ni siquiera salir a comprar una cubeta de huevos, un cartón de huevos. ¿Qué se va a ir para el otro lado del mundo? ¿Con quién la van a robar? Trata de blancas. O sea, todo uno se lo logra imaginar. O sea, es tu hija. Todo mundo se preocupa. ¿Sí me entiendes? Es tu hija. Ese era el pasado. Y ahora 800 o 900 estudiantes han tenido contacto con nosotros para poderse irse al exterior. Entonces uno se pregunta, realmente la pregunta de fondo es, bueno, ¿y cómo así? ¿Cuál es el quick de esto? ¿Qué es lo que pasó ahí? Claro. Pues bueno, ella encontró una oportunidad en Rusia, en donde en ese instante pagaba solamente $1,000 al año, le daban la vivienda y tenía convivencia con gente de cualquier país del mundo. Primero. Segundo, tuvo la gallardía, la berraquera, como hicimos en Bogotá, de irse con una mano adelante y otra atrás, y mi papá, mi mamá y yo, pues quedarnos aquí en Colombia. Bueno, en Colombia, como juepucha, pues mija, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que llegue completa y que vuelva completa. ¿Pero eso tú lo organizaste? No, el primer viaje no lo organizamos nosotros, sino ella. Que ella lo hizo como por su lado. Correcto. Y bueno, ahí, Roger, lo que pasa fue, no, ni siquiera, y como que uno no miraba nada, o sea, se fue la niña. Yo seguía en mi mundo universitario, sí, yo tenía apenas 22 años, 2, 3 años después, cuando yo por primera vez vi a mi hermana, ella se fue niña y volvió hecha una mujer hecha y derecha y una ciudadana global, que hoy día ese concepto está muy modernizado, pero era una persona que ya hablaba 4 idiomas, 5 idiomas, que ya la mirada le había cambiado, que tenía la berraquera hasta de coger una cerveza delante de mi papá y tomársela delante de nosotros, y ella se fue siendo una niña. ¿Cuál es el mensaje con eso? La madurez que ella logró obtener en tan poco tiempo. Eso no se obtiene tan rápido. Yo creo que estaba en ese momento muchísimo más madura que yo. Muchísimo. Y hablaba bastantes idiomas. Claro, y yo seguía en mi burbujita latina, mi burbujita bogotana, de salir, los viernes la cervecita, de pronto jugar, hacer deporte, seguir pensando en mis materias y después salir y de pronto mirar a ver qué pasa con la vida. Sí, digamos que en el sistema convencional social. Y eso a uno nadie se lo pinta como mira, sales del colegio, pasas a la universidad, mirar qué haces con tu vida o buscar empleo. Bueno, hay algo que, como para no darme yo tanto palo, y sí me ha caracterizado, es como ese espíritu emprendedor, de empezar a mirar que, hombre, yo no puedo salir ni siquiera a buscar una hoja de vida, sino buscar qué hago con mi vida y buscar un rumbo distinto. Y ahí es donde nace
desde hace 9 años el proyecto de poder ayudar a estudiantes colombianos para que se fueran a Rusia. Han habido muchos problemas, no te digo mentiras, esto es evidente, una pandemia que se nos cruzó que duró casi 3 años, claro. Una guerra de Rusia que duró 2 años y aún seguimos vivos y aún así tenemos sede en varios países, entre esos está México y con varios destinos. Correcto. Los dos más importantes son Rusia y China, Roger. ¿Listo? ¿Y cómo es que haces el convenio con Rusia? ¿Te hablabas en inglés, en español? ¿Fue sencillo, difícil? Porque China también es un país complicado, ¿no? Sí, bueno, digamos que para la respuesta imaginemos una moneda. La moneda tiene 2 caras. Por un lado, lo que nosotros como latinos pensamos de los estereotipos que existen en Rusia y en China. Entonces, yo te pregunto a ti, cuando yo te digo, ¿qué piensas que es Rusia, Roger? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Anastasia, el Kremlin, sí, Putin, Anastasia, guerra. Kremlin, boom, frío, vodka, frío, sí. ¿Sí o no? Como la gente así tosca, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo te pregunto a ti, Roger, para ti, ¿qué es China? ¿Cómo se come eso? Pues China es mano de obra barata, todos los bienes que compras que están made in China y pues 1.000 millones de chinos, ¿no? Muchísima gente. Y bueno, y yo te complemento tu respuesta. La gente piensa en China, se come perro, se come gato, huelen también. a feo. Eso uno abre los ojos y eso hay chinos. Tú levantas una caja y salen 20 chinos. O sea, uno dice, no, China es caos. Sí. Eso es lo que pensamos nosotros de Latinoamérica de allá. Y tanto la respuesta de Rusia como de China no es nada más alejado a la realidad. O sea, estamos súper mal porque eso es lo que creemos los latinos. Es una percepción generalizada. Y ahora démosle la vuelta a la moneda. ¿Qué piensan los rusos y los chinos de los latinos? ¿Sabes qué piensan? Todos somos narcotraficantes, dinero fácil, ilegalidad, rapitenderos o delivery. Sí, las personas que trabajan. O sea, todo eso es un latino para ellos. Perezosos, pero también somos avivatos. Si les podemos dar en la cabeza, les damos en la cabeza. Entonces, la misión de nosotros es precisamente equilibrar esas percepciones. Entonces, por un lado, yo a ti te digo que Rusia y China son 2 países que son potencia en lo que los mires, ¿sí? Y que tienen unas oportunidades educativas que a hoy, pleno 2024, no superan los $2,000 o $2,500 al año y en algunos casos con la vivienda incluida. Sí, que es muy barato. Sí, entonces, y son países que te ponen universidades top Latinoamérica, como digamos aquí el TEC de Monterrey o la UNAM, o como en Colombia Javeriana o Andes, que están ahí como entre las primeras 30 de Latinoamérica, sino que te ponen a la orden del día, por ejemplo, en China, la Universidad de Beijing, que es la número 50 del mundo, o en Rusia, la Universidad Lomonosov de Moscú, que es la número 60, 70 del mundo, ¿sí me entiendes? Y a precios mucho más convenientes. Claro. Y por el otro lado, mi misión es hablar con las universidades y decirles, mire, los mexicanos no son solo tacos, los colombianos no es solo una bandeja paisa, sino que nosotros de verdad somos personas que vivimos en unos países con problemas sociales y que buscamos unas oportunidades para crecimiento educativo y laboral. Que yo creo que eso es fundamental, porque cuando yo estudiaba, pues la verdad es que no recuerdo de una oportunidad así de irte a Rusia o a China, y menos barato. Claro. Lo que se hablaba era irte a Estados Unidos o a Europa, pero era carísimo, entonces ni siquiera se ponía en la mesa. Claro, Roger. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la misión de nosotros como empresa. Aquí en Latinoamérica, poder cambiar ese pensamiento que tenemos de que Rusia es guerra y que China es así como tan ágil todo, como que tan veloz todo, que se comen todo, que todo es a las carreras, y que más bien pensemos de que Rusia y China son 2 potencias educativas que nos permiten ir a estudiar y a trabajar sin necesidad de solvencia económica, que nos va a salir mucho más barato que irnos aquí, estudiar aquí en Latinoamérica. Y que vas a armarte con más herramientas. Claro, y que vas a tener contacto para todo y que todo va a ser mucho más ágil en tu crecimiento, digamos que intelectual y emocional, en ese sentido. ¿Listo? Y de ahí, pues, Roger, salen una cantidad de historias a lo largo de estos 8 años de crecimiento donde, de verdad, a la empresa llegan niños, se van medianamente con una idea, van a lo que se van a enfrentar,
pero un año después están hablando mínimo inglés y ruso o mínimo inglés y mandarín, y después de 3, 4 años es muy bacano que uno ya puede tener contacto con ello con la facilidad de las redes sociales, y uno ve y uno dice, ay, miren este pelado que yo lo vi siendo un niño, ni barba tenía, y ahorita está trabajando como administrador en Nueva York, porque así conozco a Steven Villalba, de hecho, un saludo a él. O por ejemplo, a ver, otro que se me ocurra, Angie. Esta chica se fue, primero llegó a una ciudad que se llamaba Ufa, en Rusia, después se ganó una beca ahí al sur de Moscú, y ya veo que está graduada y está trabajando en algún país del mundo, creo que ya está en Chipre. Entonces uno empieza a ver historias de hombre, qué bacano fue, porque si no hubiera sido por la empresa, pues hombre, no tendrían este cambio, este catalizador, como esta piedra filosofal de Harry Potter para cambiar la vida. Y eso pasa. Ahora, imagínate cuántas historias se me han perdido a mí. No, de pues chicos. todas. Pues todas. De 800, en la mayoría. 900, sí. Claro. Oye, por ejemplo, porque este tema es relevante, creo que si tú eres padre de familia, obviamente tienes todas las dudas del planeta y estás preocupado por los niños. ¿Cómo es que logran controlar? Digo, porque además es una edad difícil, pero ¿cómo es que los niños están ahí, o los adolescentes, estudiando? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque me imagino que sí debe haber problemas, pero serán los menos. Sí, bueno, digamos que la estrategia, y esto es algo como medio empresarial privado, pero la estrategia que nosotros hemos utilizado para la comunicación con los papás se llama transparencia, ¿sí? Y sentido común. Digamos que no sé si ha sido por mi formación o por la formación de mi socia, pero yo no tengo miedo, Roger, a decir no sé. Y decir no sé no es un pecado, en vez de uno ponerse a inventar. Entonces ahora eso pasándolo a términos empresariales, el papá lo admite. Entonces, por ejemplo, Leonardo, lo que pasa es que a mi hijo se le venció la visa y no la renovó. ¿Qué hacemos? Si yo no sé, créame que yo averiguo y miramos cómo solucionamos. Lo mismo pasa con cualquier cosa. Por ejemplo, Leonardo, ¿dónde puedo estudiar diseño gráfico 3D? ¿O dónde puedo estudiar robótica con inteligencia artificial? ¿O dónde puedo estudiar ingeniería aeroespacial? Que son áreas que aquí en Latinoamérica no nos van a llegar en los próximos 10, 20 años, pero que allá ya las están dictando hace 5, 10 años. Claro. ¿Sí me entiendes, Roger? Eso es. Entonces, siempre manejar las cosas con honestidad da facilidad para uno poder tener contacto, y junto a las redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, podemos seguir teniendo contactos con papás y estudiantes que ya están allá hace 5, 6, 7 años. Sí, y en tiempo real también, que todo antes el tiempo. Eso no se podía. Sí. Oye, ¿y cuáles son las carreras que más demanda tienen de Latinoamérica hacia China? Y la otra cuestión que me brinca es si también de China y Rusia vienen. Buena pregunta. Listo. Entonces, vamos con la primera. Hay una razón estructural en todas nuestras políticas públicas que hacen que estudiar medicina en Latinoamérica sea un lujo. Sí, totalmente, es muy caro. ¿Sí? Y hay una razón de fondo. Hay una razón de fondo porque es una carrera muy costosa. Abro un par